A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Economía y Negocios en Telesucesos. Iniciamos este programa ya casi un año con un concepto y una idea de conversar con la gente y con los protagonistas de la economía nacional, de las industrias nacionales, importaciones, en fin, con el afán de que ustedes puedan entender de mejor manera las cosas por su propio sentido, por su propia voz, por su propio oído, y no dejarse influenciar por políticas o populistas o por comentarios que se dicen en la prensa, en fin. Para esta noche tengo un invitado especial, lo estaba buscando ya hace algún tiempo, y me honro presentar al economista Marco Flores Troncoso. Marco Flores, de quien se sabe mucho, quienes están en el mundo de la economía, de los negocios, los gremios saben mucho de él porque es un hombre influyente. Él fue ministro de Economía y Finanzas del país, al momento de secretario ejecutivo del Foro Economía y Finanzas, que lo componen prestigiosos economistas, digamos que es un dream team económico que se unen para dar propuestas que no siempre son bien recibidas por los sectores que quisiéramos. Y eso es justamente lo que trato ahora. Mi invitado Marco, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, José Luis, muy amable por invitarme, un saludo especial para la audiencia. Es un gusto estar aquí y estoy a tus órdenes. Marco, y te digo Marco por la confianza, porque claro, ya nos conocemos muchos años, una persona muy cercana, muy amiga y muy querida, a quien admiro mucho y te sigo mucho en las redes y aprendo, porque uno tiene que siempre aprender de la gente que más sabe. Gracias. Estimado Marco, vamos al grano rápidamente. ¿Cómo recibe económicamente el país a esta pandemia en el mes de marzo? Los economistas entendemos la buena economía como la ciencia que nos permite vivir mejor, que nos ayuda a consolidar nuestras aspiraciones, que nos ofrece oportunidades para progresar, es decir, que consolida un país con oportunidades para progresar. Si la economía no logra hacer eso, realmente no es ni buena economía ni sirve para nada. Y la buena economía comienza por decir la verdad. Antes de la pandemia, el Ecuador venía atravesando ya una muy fuerte crisis. Claro que sí. Que se expresa fundamentalmente en lo que nosotros señalamos como los principales indicadores de la economía. Crecimiento sustantivo del nivel de desempleo abierto y disfrazado. El nivel de desempleo disfrazado es lo que se conoce como subempleo o marginalidad. Imagínate que hay una población de 8.300.000 habitantes, una población económicamente activa, lo que nosotros llamamos la fuerza laboral. De esos 8.300.000, ya 62% no tenían trabajo formal, no aportan a la seguridad social, tienen ingresos precarios, son los que tienen trabajos inestables, que los pierden fácilmente y que viven entre el hambre y la necesidad. Entre ellos habrán algunos que hacen buenos negocios, pero la inmensa mayoría vive en crisis. 62%, imagínate. Claro que sí. Pero no solamente eso, en estos 3 años la pobreza ha crecido. Y esto es algo de lo que los economistas no hablan. Si tú quieres hacer un programa económico realmente que ayude al Ecuador, hay que considerar los niveles de pobreza que hay. Porque aquí determinadas medidas que nos proponen o nos aconsejan en el libreto de la receta estándar, es la capacidad de resistencia a las familias no les permite aceptar una cosa así. Hay demasiados pobres en el Ecuador, 42% antes de la pandemia estamos hablando, 42% de la población ecuatoriana tenía ya pobreza multidimensional y pobreza no solo por ingresos, sino pobreza por necesidades insatisfechas. Eso significa no solamente falta de ingresos, significa que no hay agua limpia, que tiene... Es calidad de vida. Calidad de vida miserable, un techo miserable, hacinamiento, una serie de penurias.
Entonces, desde el punto de vista de la pobreza, la situación era crítica ya. Y el otro indicador que es importante, el de crecimiento económico. Y esto es lo que nos afecta a todo. Y tú, como empresario inteligente, sabes muy bien cómo afecta a una empresa el hecho de que no haya demanda. Sobre eso voy a decir algo un poco más adelante, porque hay una confusión enorme aquí. Pero cuando no hay crecimiento económico, las ventas bajan. Si las ventas bajan, se reduce el empleo, se reduce el empleo porque, la recaudación. Porque al caer las ventas nadie produce más, produce menos. Al caer las ventas nadie contrata empleados, los despide, o por lo menos, si es que puede, se queda con los que están. Y eso parte en realidad de un error, que es lo que está sucediendo ahora. El problema que tenemos ahora, José Luis, todo lo que se diga de lo que teníamos antes de la pandemia ha sido agravado. Si antes no crecíamos, ahora vamos a decrecer entre el 8 y el 10%, lo cual es una tragedia. El desempleo, ¿a cuánto llegará? Hay ahorita confirmadas 240,000 desafiliaciones de la Seguridad Social. Lo cual debilita increíblemente las estructuras de la Seguridad Social. Claro, porque los aportes de los empleados desaparecen, los aportes de los patronos desaparecen, y crece, los jubilados aumentan. Crece el trabajo informal que no aporta. Claro. Entonces, es un problema en realidad. Entonces, todo lo que se diga sobre los problemas de empleo, desempleo, sobre la pobreza, sobre la falta de ausencia de crecimiento económico, se ha multiplicado terriblemente ahora. ¿Qué pasó? En Perú dieron un dinero, sacó el Banco Central peruano un capital para apoyar. En Colombia algo similar. ¿Qué pasó con el Ecuador? Bueno, el Ecuador no tiene dinero, y el dinero que ha obtenido básicamente de créditos del exterior, y no ha hecho nada en el interior de lo que puede hacer, los ha utilizado en propósitos que no debía haber utilizado. Pero partamos de esto. ¿Por qué en el Ecuador no había dinero? Pongamos en contexto con comparación con los países que nos rodean. La razón tras de eso es por una excesiva deuda pública. Imagínate, el Ecuador está debiendo 65,000 millones de dólares. ¿Cuánto era la deuda cuando inicia el gobierno de Rafael Correa? 13,000 millones, pero esos 13,000 millones bajaron a 10 porque el señor Correa desconoció 3,000 millones y declaró que esos 3,000 millones correspondían a deuda ilegítima y dijo: no voy a pagar. El famoso default. El famoso default. No fue una reestructuración, fue un default claramente, es decir, una cesación de pagos unilateral que nos trajo graves consecuencias en los mercados. Entonces, ahí hay que bajar 3,000 millones, de manera que uno puede hablar con propiedad diciendo el presidente Correa recibió la deuda pública en 10,000 millones, ahora está en 65,000. Es una locura. El problema es que ha crecido la deuda de 10,000 a 65,000, pero no ha crecido nada más. O sea, no tenemos un crecimiento. No tenemos crecimiento de país. No, pues no tenemos un crecimiento que sustente esa deuda, es decir, lo que los economistas llamamos que la vuelva sostenible. Sostenible quiere decir que el Ecuador está en capacidad de pagar. Entonces, el crecimiento de los ingresos no ha sido a la misma velocidad del de la deuda. Claro. Como consecuencia de eso, básicamente, y de la absurda política de cero crecimiento económico, disque para bajar el déficit, culpable este gobierno directamente, se han sumado las dos cosas. No hemos tenido crecimiento, porque el crecimiento es el que te permite recaudar más, el que le da más plata al SRI, sin necesidad de más impuestos y más deuda. Entonces, el Ecuador ha seguido agarrándose de más deuda y más impuestos, pero sin crecer. Entonces, el resultado ha sido que los ingresos que se tienen se dedican en un alto porcentaje al pago de la deuda. Cifras: 10,000 millones de dólares van más o menos en promedio de un presupuesto de 33,000, van 10,000 millones de dólares al pago de intereses, la tercera parte, de intereses y de capital, y más o menos unos 8,000 millones, casi 9,000 millones van en el pago de la burocracia. Entonces ahí tienes 19,000, súmale unos 3,000 millones para mover todo el aparato del Estado, o sea, todo lo que significa la parafernalia del Estado: luz, agua, borradores, lápices, papel, gasolina, utilities, luz eléctrica, internet. El gobierno ha ofrecido reducir ciertas cosas, habla de la liquidación de TAM y otras cosas, pero es muy poco. Claro. Es insuficiente para la cantidad del gasto de nómina que tenemos. Y es que tampoco lo puede hacer en la forma en que plantea. Pero te decía, si sumas esos 3,000 millones, ya tienes 22,000. ¿Qué te queda? 10,000 para todo lo demás. Claro. Y entonces no alcanza para todo lo demás. Esa es la razón por la cual el Ministerio de Finanzas tiene que pasar el sombrero por el mundo todos los meses para obtener un promedio de 800 millones de dólares mensuales. Esa ha sido nuestra situación. ¿Quién es el...? Yo dije en el programa la semana pasada, no esperen nada del gobierno.
Yo creo que la empresa privada, cuando digo empresa privada no me refiero a la grande empresa, al empresario común, al panadero, al soldador, al que vende autos usados, que es el indicado a mantener el trabajo de las personas. ¿Qué ayuda tiene el empresario o el sector empresarial del gobierno? Prácticamente Nada. ninguna. O sea, es sálvese quien pueda, busque quien pueda. Y se habla de créditos del Banco del Pacífico a la pequeña y mediana empresa, pero tienes que estar al día en el IES, tienes que estar al día con el SRI, si no, no te pueden prestar. Entonces, ¿cómo te prestas? Si te prestan, tiene unas condiciones bastante complejas. Claro, condiciones absurdas, porque si la gente va a pedir que le presten plata es porque está muy mal. Entonces, si le pides una serie de cosas que después de la pandemia prácticamente se han multiplicado y no las puede cumplir, uno debería decir, señor, vengo a que me ayude, porque estoy en esta situación justamente. Como pasa en otros países, Marco. El famoso ERTE en España, que permite una desvinculación del empleado de manera temporal hasta que la empresa se estabilice y recuperar nuevamente. Claro. Fíjate tú, para que la ciudadanía conozca, ¿no? Del total de empresas que hay en el Ecuador, aproximadamente un 99% son MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas. Que son los que dan mayor cantidad de trabajo. Claro, es lo que tú decías, es el jordanero, es el carpintero, es el vendedor de sándwiches de chancho, es decir, la gente ganándose la vida como puede. Hay un ejército en el Ecuador de más de 5 millones, ahora deben ser más, porque ahorita no tenemos cifras de cómo va a terminar la pobreza, cómo va a terminar el desempleo, pero habían 5 millones antes de la pandemia que viven en informalidad, 5 millones de personas. Esa gente en promedio tiene menos de, para darte cifras, en el Ecuador hay más o menos 3 millones de personas que viven con, la fuente de estos datos es el INEC, 3 millones de personas que viven con $1.45 al día, con menos de $3 al día. Y de esos hay 1.800.000 que viven con menos de $1.45 al día. 1.800.000 viven así. Ese es lo que se llama miseria o pobreza absoluta o pobreza extrema, de acuerdo a las escalas del Banco Mundial. Es una situación gravísima. Te decía, no solamente se asocia el nivel paupérrimo de ingresos, imagínate $1.40 al día, 45 al día, sino todo el entorno de miseria. Los hijos no pueden educarse, entonces lo que estás haciendo es garantizando la miseria. Y generando una nueva generaciones de violencia, de robo, ya estamos viéndolo acá actualmente. Por eso es que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, por eso dice que después de todos sus amplísimos análisis de un hombre brillante, él llega a la conclusión de que en los países que he estudiado, como el Ecuador, el 90% de la gente que nace pobre muere pobre. Esta es la realidad. No hay oportunidades, como lo que vemos. Marco, este es un año, terminamos el año en diciembre, no digo el año calendario, sino el año de aquí a mayo, estamos hablando ya de 11 meses donde ya habrá un presidente sentado en Carondelet. Es demasiado importante que la gente, a mi manera de ver, y por eso invito a personas como tú, que nos expliquen y guíen a la gente, a ustedes, amigos, este tema de la economía que a veces es muy técnico. Cuando te hablan de bonos, tenedores de bonos, deuda pública, a veces no se entiende, no se comprende. Y lamentablemente el público, la gente común, nosotros, votamos por la persona, por el simpático, por el carismático, por el rostro conocido, por el rostro amable, a veces el más cercano, y cercano puede ser un personaje de televisión, un artista, en fin. ¿Cuál es tu recomendación? Porque es trascendental lo que va a pasar en febrero, me parece, unas elecciones de la primera vuelta, ¿no? Es trascendental. No podemos jugar, esto no es una elección entre Borja y León, o lo que vimos antes entre Sixto y Nebot, qué sé yo. Esto es una elección muy, muy, muy grave, y aparentemente ya se puede visualizar quiénes serían los posibles precandidatos. ¿Cuál es tu recomendación? Solo permíteme una breve digresión sobre lo que estaba tratando hace un momento. Si algo se le puede reclamar en el plano económico, estamos hablando estrictamente del plano económico, hay otras cosas que uno podría tocar ahí, pero en el plano económico se le puede reclamar a Correa, es que nos dejó un nivel de endeudamiento insostenible para el Ecuador. No se trata de que sea 60.000, 70.000, 50.000 o lo que sea, se trata de que el Ecuador pueda pagar, si es de que haya sostenibilidad, y nos quedamos con un endeudamiento que no había sostenibilidad. Pero llega el nuevo gobierno, el gobierno del señor Moreno, y lo que ha hecho es multiplicar el endeudamiento. Moreno ha batido el récord de endeudamiento. Correa, por ejemplo, en los mercados internacionales, a través de los bonos que tú mencionabas, se endeudó en 8.000 millones.
El señor Moreno se ha endeudado en 12.000 en bonos y 8.000 en el interior, o sea, 20.000 millones ha subido la deuda. Pero lo grave del gobierno de Moreno, más aparte de este tema de la deuda, cero crecimiento económico. No hay crecimiento económico. Por lo tanto, la fuente donde hay que sacar los recursos para poder pagar no existe. Entonces, te masacran a ti, le masacran al empresario, le masacran a las familias con nuevos impuestos. Este es un círculo vicioso y perverso. La buena noticia es que esto se puede cambiar. Por eso es que ahora que tú mencionas las elecciones, las próximas elecciones, yo creo que estas son probablemente las elecciones más importantes del siglo para el Ecuador. Porque el Ecuador va a escoger su futuro. Y la gente no puede votar por los ojos bonitos, ni puede elegir autoridades de la Asamblea Nacional porque bailan o cantan en la televisión, o futbolistas porque juegan bien al fútbol. José Luis, tú eres un funcionario que hace mucho uso de la modernidad, de lo que te ofrece el Estado moderno, el mundo moderno. Esta es la época del conocimiento. El Ecuador tiene que elegir a personas, en este caso a un presidente, que tenga un real conocimiento del problema, que entienda el problema, que tenga la inteligencia para entender, pero además tenga el conocimiento para resolver. Y algo que es crucial, que no tenga intereses en conflicto. ¿Cómo luchamos con este cáncer que para mí es el cáncer de América Latina, el populismo? La oferta demagógica en campaña. Lamentablemente no hemos aprendido, y te hablo de América Latina, porque vemos que caemos sobre la misma piedra. Es por ello que yo también te invito a este programa para que nos guíes un poco, guíes a la gente lo que es la economía. Porque la economía a uno le enseñaron en la escuela que el egreso no puede superar al pasivo, que el pasivo y activo es así de sencillo. ¿Qué es lo que nos espera como ecuatorianos en este año que termina? Que Moreno no se va a reelegir y pondrá su candidato seguramente, pero entremos más profundamente. ¿Cuál es tu recomendación para la gente que nos lee? Bueno, primero, fijarse bien que el candidato no tenga intereses en conflicto, sino que su único interés es el bien común, como lo concebían los griegos, es decir, el interés de la sociedad, no el interés personal, ni valerse de un cargo para mejorar uno en lo personal. Marco, y hablando de esto, durante toda esta década y más de socialismo siglo XXI en América Latina, se habla de la gran noche neoliberal, de la derecha, y como que fuera un insulto, como que sea una ofensa. A mí me da un poco de chiste porque es la derecha, internacionalmente, los que han sacado adelante los pueblos. Sin embargo, Correa y todo su grupo del Foro de Sao Paulo se encargaron de crear un mito alrededor de lo que es el ser liberal o ser neoliberal o la noche neoliberal. ¿Cuál es tu recomendación? Porque se habla que el gobierno que llega, los expertos, y no sé si tú coincides, debe ser un gobierno de derecha. Yo pertenezco a un grupo de economistas del que tú mencionabas, al Foro de Economía, que con el perdón de la ciudadanía... Pero tienen una mezcla, porque hay economistas de todas las sectores, y eso es muy loable, es muy interesante. Nosotros discutimos bastantes, pero hay un denominador común, que con el perdón de la ciudadanía lo voy a mencionar, porque no es algo que me gusta hacerlo. Creo que nosotros, todos los que estamos ahí, hemos superado esa discusión. Hemos superado la discusión la parte filosófica, ideológica. De izquierda o de derecha. Nosotros creemos en la buena economía. Vengan las medidas de donde vengan. Esa es la economía, la buena economía, la que te permite que tú vivas mejor. Y si hay una buena idea que viene de la extrema izquierda, bienvenida, o de la derecha, bienvenida. Lo importante es que las medidas económicas sirvan para reducir pobreza, para que la gente mejore, para que tenga oportunidades, para que se viva en un buen país, para que tengamos un buen ambiente, para que seamos competitivos. En economía, ventajosamente, no hay nada que inventar, todo está inventado. Es cuestión de poderlo aplicar en relación a la realidad social y económica de los pueblos. Si tú ves, por ejemplo, el cambio maravilloso que se ha producido en Irlanda, los cambios sustantivos que ha logrado Mario Centeno en Portugal. Un caso interesante. El caso de Singapur, por señalar algunos. Hong Kong, desde la época en que se constituyó en un Estado libre. El tema portugués es reciente, claro, fue un cambio inmediato. Absolutamente. Entonces, uno tiene que observar y tomar buenos ejemplos aplicados a la realidad social. Si me permites, yo creo que el grave problema del Ecuador ha estado en sus líderes. Y cuando hablo de los líderes, no solamente me refiero al presidente y al vicepresidente. ¿Los líderes políticos? Los líderes políticos. Intelectuales, prensa. La Asamblea Nacional. Yo creo que esta Asamblea Nacional es la peor de la historia y lo estamos viendo. Es decir, son los líderes los que hacen los grandes cambios, los que conducen a su pueblo. Aquí, José Luis, y en el mundo moderno, en el mundo en el que tú estás, en el que tú te desenvuelves, porque yo veo tus entrevistas,
Aquí no se trata simplemente de ver si vamos a reducir un poco el déficit en el próximo gobierno y tener algo de crecimiento económico. Sí, hay que hacer eso. Y tenemos que reducir la deuda. ¿Comparado con qué? Comparado con el tamaño de la economía. Eso hay que hacer. Pero lo crucial es que los líderes le conduzcan a este país a una ruta de progreso sostenido, como ha ocurrido en los países que mencioné. Aquí no podemos contentarle a la gente con un poquito de crecimiento económico y un poquito menos de déficit, sino conducirle hacia la ruta del crecimiento, conducirle hacia la ruta de las mejores oportunidades. Y, Marco, te interrumpo, disculpa, en economía dolarizada es más fácil. Claro, una de las cosas, mira, el padre de la dolarización en Ecuador, porque yo he visto que han salido muchos padres y algunas madres, pero el verdadero padre de la dolarización en Ecuador es el profesor Stephen Hanke. El profesor Hanke es un profesor de méritos de la Universidad de Johns Hopkins. Es una autoridad mundial y es probablemente el economista que más aconseja a gobiernos en el mundo. Él fue el que aconsejó esto al Ecuador, así como le aconseja ahora a Argentina que dolarice y a Venezuela. Bueno, y una de las cosas importantes que él dice es que el Ecuador no está aprovechando las verdaderas ventajas que le ofrece la dolarización. Al haber una deuda de 60.000, si comparamos con Perú, con Argentina, Brasil, nuestra deuda es una cosa pequeña, todavía manejable, con ciertos movimientos económicos que podría hacer el próximo gobierno. El problema es que no ha habido crecimiento económico, que es de donde sale el dinero. No solamente el dinero para pagar la deuda, el dinero para pagar a la seguridad social, para que los jubilados, para que la sociedad en general, primero, exista seguridad social y seguridad ¿Cómo ciudadana. hacemos para que entren dólares que no sean créditos? ¿Cómo hacemos para que venga dólares acá? No podemos imprimir. La única forma de lograr eso, por ejemplo, a nivel del comercio exterior con más exportaciones, ahí tienes ya un cuello de botella. Este país ha roto la competitividad por exceso de impuestos. Entonces el exportador, a la hora de competir con Colombia, con Perú o con otros países, tiene encuentra que sus productos son muy caros. Son muy caros. Esos venden los otros y no vendemos nosotros. Evidentemente, los costos de producción están elevados. El costo de la energía eléctrica para el sector industrial es absurdo. La mano de obra también, la mano de obra con nuestros vecinos. Bueno, pero no solamente eso, sino en general los costos de producción. Entonces, aquí se ha cargado la mano sobre los impuestos, porque la forma en que se sustentó el gasto desde la época de Correa, y actualmente también, fue cuando ya no teníamos petróleo de $150, cuando el petróleo caía, cuando no teníamos un auge de las materias primas, los dos gobiernos echaron manos ¿de qué? Impuestos. De impuestos y de deuda. Además, impuesto al talento, impuesto al ahorro, impuesto a cosas absurdas. Estamos pagando deuda con deuda, imagínate tú, y estamos contratando deuda cara para pagar deuda vieja, menos cara, pero que igual es cara, pero menos que la que contratamos. Es decir, eso no puede ser y no hemos generado crecimiento económico. Voy a poner un pequeñito ejemplo, si me permites. Claro que sí. Mira, ahora en el mes de entre marzo y abril, el ministro de Finanzas anticipó pagos a dos bancos privados en el exterior que debían haber entrado esas deudas en la reestructuración, les pagó anticipadamente porque se vencían 500 millones en el 2022 y otros 500 millones en el 2023. Les pagó anticipadamente 1.000 millones. Porque decía que no le iban a pagar luego, que le iban a bloquear. Eso yo lo he dicho claramente y lo voy a repetir aquí porque lo he dicho públicamente. Eso es absolutamente falso, es mentira, es engañarle a la gente. Pero no solamente hizo eso, pagó los bonos 2020, capital de intereses 345 millones, que evidentemente tenían que entrar en la reestructuración. Es mentira que hayan sido necesarios esos pagos para poder recibir otros ingresos. Bueno, pero lo que quería decir es que en estos pagos, solamente en ese mes, tú tienes, entre el 24 de marzo y el 30 de abril, tú tienes 1.300 millones. Esos 1.300 millones de dólares nos hubieran servido muy bien, no solo para dar una parte en la lucha contra la pandemia, sino para liberar la asfixia que tiene la economía ecuatoriana, para sustentarles a las empresas, para sustentar el capital de trabajo de las empresas, para sustentar el consumo que cae dramáticamente. Esto es un caso increíble. La caída del consumo pues afecta directamente al trabajo, a la recaudación. No se puede etcétera. vender si no hay consumo. Mi querido Marco, nos ha quedado corto este programa. Yo te quiero comprometer a que nos acompañes las próximas semanas. Será un gusto. Nos quedan varios temas que no topamos, ya que es fascinante escucharte y creo que el público también lo va a disfrutar. Para mí, bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora con temas similares. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.